a Hernán Secato. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Qué tal? Bienvenido a esta casa. ¿Cómo andan? La verdad que una alegría inmensa estar en esta mesa de oyente a colaborador. Qué groso. No es menor. ¿Eras oyente de verdad de esto? Sí. ¿Hay oyentes de esto? Sí. ¿Quién escucha esto? Bueno, pero ayer conté una anécdota sobre mi hija y me llamó un abogado muy reputado diciendo, loco, deja de mandarla al frente a tu hija. Digo, evidentemente hay gente que te escucha. Sí, claro. Tiene razón el abogado. Y la magia de la radio, nunca se sabe quién está escuchando. La magia de la radio. Che, Hernán, bienvenido. Hernán va a hacer un laburo que estamos reservando, después lo vamos a ir anunciando en REC, pero hoy viene a contarnos sobre la historieta, porque hoy es el día de la historieta. Así es, ampliar un poquito la información que ya estaban dando hace un ratito. El 4 de septiembre de 1957, en las páginas del semanario Hora Cero, esto pertenecía a la editorial Frontera, que era la editorial perteneciente a Héctor Germán Oesterhel y a su hermano, se publica la primera historieta de El Eternauta. Probablemente una de las historietas más reconocidas de toda la historia de la industria gráfica argentina. Esa es la tapa, ¿no? Esta es la tapa, una de las tapas del primer número. Esta es una reedición, una de las tantas reediciones que esto ha tenido con el pasar de los años. Me parecía interesante traerlo a colación porque hay un antes y un después dentro del Eternauta. Recordemos que el proyecto para instaurar el Día de la Historieta Argentina inicia en el 2005 y se termina de concretar en el año 2009, si no me equivoco, en octubre del 2009. Lo interesante de esto es que después de entrevistar a muchas personas, no recientemente, sino con el pasar de los años, todos dicen que el Eternauta hacia la década de los 80 era valorada por su inventiva, por su calidad, los dibujos de Francisco Solano López, por ejemplo, la calidad de la escritura de Oesterhel, pero el guión es alucinante. El guión es alucinante y ahora vamos a hablar brevemente, les quiero contar un poquito de quién era Oesterhel, pero la obra quizás no se la valoraba aún como la obra absoluta de la historieta argentina. Fue muy leída en el 57, concluye en el 59, con mucho éxito, pero quizás para mí, y esto lo digo como algo positivo, la instauración del Día Nacional de la Historieta se debe más a la figura de Oesterhel y a su triste, trágico desenlace, la vida que él terminó teniendo, y especialmente con su familia. La familia completa de Oesterhel fue desaparecida por la dictadura militar. Entonces hay una mirada ahí que me parece que es netamente política, que se instaura un poco en esto del nunca más por el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Justamente Oesterhel, uno de los tantos artistas que fueron desaparecidos en la dictadura, junto a sus 4 hijas, a 2 de sus yernos, 2 de sus hijas estaban embarazadas. Bueno, hubo un ensañamiento ahí con la familia Oesterhel. La viuda Oesterhel acompañó a Néstor en su asunción, en el palco, lo cual terminó convirtiéndolo a Néstor en esta famosa imagen de Nestornauta, correcto. Porque sería argumentable decir, bueno, a ver, el Eternauta es realmente la historieta más icónica, más famosa de toda la historia argentina. Podríamos decir que Nippur es muy conocida, incluso con mayor éxito en ventas incluso, o personajes entrañables como Mafalda, de Quino, Fontana Rosa, Altuna. Mafalda, me parece que Mafalda goza de esa popularidad y ese prestigio. Exacto. Y también tiene un nivel de ocurrencia y de originalidad que le ha valido el prestigio de todo el mundo. Seguro, ¿no? por eso yo digo que quizás la efeméride no es tanto porque el Eternauta es la obra absoluta de la historieta argentina, sino que hay una revalorización de la vida de Oesterhel que hacia los últimos años de su vida comienza a militar en Prensa de los Montoneros. Desde allí escribe los últimos guiones, por ejemplo La vida del Che Guevara y El Eternauta parte 2. El Eternauta parte 2 es muy interesante porque ya está radicalizado completamente la historia. Los malos pasan a ser no los extraterrestres, sino las mismas personas, los mismos militares, cuando la primera, El Eternauta, lo interesante de la historia es esta mirada casi poética que te digo de esto del mal cósmico, ¿no? Donde incluso los invasores son invadidos. Los invasores son son personajes también que están controlados por una entidad superior que es el mal absoluto. Bueno, hay una mirada ahí que se va radicalizando con los tiempos que corren y Oesterhel de alguna manera es reivindicado con esta efemérides que estamos celebrando. Sí, pero, que no termina de ser una lamentable invocación o en todo caso apropiación política de una obra que termina convirtiéndola en una obra solo reivindicada por sectarios cuando, qué sé yo, digo,
la verdad que antes del advenimiento de este homenaje o esta vinculación del kirchnerismo con el Eternauta, yo recuerdo que el Eternauta estaba publicado por todos los medios. Sí. Creo que incluso la primera reedición del Eternauta la hace Clarín, un librote azul hermoso, que yo creo que está acá en la biblioteca. Y digo, la verdad que es lo que termina siendo un daño, porque termina siendo, después termina siendo acusado injustamente de sectario, un artista que murió. Claro, además, tal cual, que murió por sus ideales sí, también. Sí, también. Esto yo quiero aclarar que el proyecto en sí de instaurar el Día Nacional de la Historieta surge de un grupo de editores, autores y dibujantes. O sea, no es una cuestión partidaria. Quizás después, con el pasar de los tiempos, la militancia le da ese valor agregado. Sí. Hoy yo no lo traía como una crítica puntualmente a ningún partido puntual, pero me parece interesante que ocurra cuando en este momento en el Senado de Argentina hay otro proyecto similar que busca instaurar una fecha que ya no busca plantear un autor específico como es el Eternauta de Westergel, sino hablar de lo que es la industria gráfica, la industria del dibujo en Argentina. De la historieta, igualmente yo creo que hay que universalizar al Eternauta, a Westergel, hay que devolverle universalidad, hay que desvincularla porque no se merece la obra estar afectada solo a un sector político que de algún modo quedó así, ¿no? Capaz la serie logra eso. Ojalá, porque está ahí Darín, que es medio también universal y bueno, yo lo que he leído no me genera mucha confianza, la verdad. Ya cuando empiezan a cambiar cosas del guión, ya pero hay que ver. Vamos a tener que me gusta este Hernán. Es otra versión. Ya polémico de inconformista. Claro. Che, Hernán, estar pasando la historia y cómo, bueno, la historia de esta familia desaparecida y por qué es el Día de la Historieta. Y me voy a poner en modo argentino termo. ¿Es una particularidad de nuestra historieta el hecho de que todo haga referencia a nuestra realidad, a la política? Porque Buggy el Aceitoso tiene referencias a la historia, a la política, a cómo nos tratamos. Mafalda ni hablar, Quino ni hablar. Todo lo que han venido después del Eternauta tienen esa vinculación. ¿Es una particularidad nuestra? No, para mí no. O sea, Argentina tiene una característica que con el pasar de los años ha ido mermando y ha ido mutando, si se quiere, los géneros. Tenemos autores y autores, como por ejemplo vos mencionaste a Quino recién, pero también tenemos otros autores como Robin Hood, por ejemplo, que su planteo era desde la fantasía medieval, esto de Nippur, ¿no? El bárbaro. Pero a mí me parece que los autores que han generado una huella o han dejado una marca, sí tienen esta particularidad de que hay como una mirada de la historia mucho más consciente de algunas problemáticas. Esto de la cuestión, bueno, Westergel tenía muy enquistada la cuestión del imperialismo, ¿no? Él hizo muchas historietas, o sea, adaptó la vida del Che Guevara, o sea, de alguna manera él está vinculado a esto. Pero no me parece que sea la característica que define a la historieta argentina, porque tenemos un montón de ejemplos que no cumplen esa regla. Por ejemplo, siempre hablamos de Buenos Aires cuando hablamos de historieta argentina, y hoy yo lo que les traía era algo medio inédito, que contarles que en la década de los 80, en 1986, se llevó a cabo en Santa Fe el primer Salón del Humor y la Historieta Santafesina, que fue una propuesta impulsada por el diario El Litoral. Pudimos hablar con Sandra Sorbellini, quien es hija de Osmar Sorbellini, que fue el impulsor de este proyecto, que buscaba capitalizar a los humoristas gráficos locales en una página que iba a estar en el diario El Litoral, lo que les traje acá para mostrar. Página, si quieren pasarla y chusmearla. La idea era tener una página de humor local en el diario y después el salón como una muestra itinerante para todos los ciudadanos santafesinos. Una de las preguntas que le hice a Sandra es: hacia la década de los 80, Argentina ya estaba reconocida por su humor político, muy vinculado con la izquierda. Sí, claro, o sea, con el progresismo, digamos. Exacto, con el progresismo. La revista Humor, las tapas de Humor ya habían marcado un antes y un después. Desde los comienzos de la historieta en Argentina, con el 1800, con las aventuras del negro Raúl, hablamos de una postura política
sea del lado que sea, pero el humor político en Argentina está muy vinculado con la historia. De hecho, la historieta más famosa de aquel momento, que era una historieta muy, pero muy popular, que era el Loco Chávez, sí. El cuestionamiento que se decía el Loco Chávez era esa especie de desentendimiento de la política. Después todas las tiras que vinieron para reemplazarlo estaban vinculadas a la vida política. Como que hay como una obligación ahí de politizar a partir de, pero sobre todo de politizar desde el discurso, digamos, de la progresía, que era lo que entonces era el pensamiento mayoritario, por otra parte. Una que me fascina a mí son las puertitas del señor López, la Altuna, que el tipo utiliza la imaginación para escapar de esa realidad monótona, burocrática. Y además para meter la sexualidad como tema, digamos, las portitas del señor López son, la verdad que es una genialidad. Sí, como Cureta también, digamos, son historias fenomenales que nacen de la historieta. Claro. Vos hablabas del salón y de esto que organizó el Litoral, y yo te contaba ayer de una cosa fenomenal que es cuando yo te lo conté ayer, después quedé pensando si eso de verdad ocurrió, porque es mágico lo que yo estaba contando. Claro, y realmente es mágico. Yo tenía la inmensa suerte de ser amigo de Fabián Magliaro, de Bianfa, que fue uno de los organizadores de aquel salón. Siempre fue organizador, pero no en este primero, sino en el segundo, que se produce una convocatoria muy popular, en la que vienen... lo mencioné al Viejo Ferro, que era una gloria al Viejo Ferro. Fue uno de los gestores de la revista Fierro, además dibujante para el mundo. Miguel Rep, Rudy Paz, estaban todos los dibujantes y historietistas de ese momento, y vinieron a Santa Fe al salón. Y terminamos comiendo un asado, y está de testigo el Turco Cherep, mi primo, y un montón de otra gente. Terminamos comiendo un asado en mi quinta y terminamos jugando un partido de fútbol. Y ese partido de fútbol con Miguel Rep y el Viejo Ferro, que era una gloria, que se murió muy poco después, creo que un año después, habrá tenido 80 y tantos entonces, era el árbitro de aquel partido. Una cosa memorable, claro, digamos. Sí, sí. Yo me acuerdo de Rudy y de Paz enfrentados en dos equipos distintos. ¿Cómo puede estar en dos equipos distintos Rudy y Paz? ¿Te acuerdas cómo salieron? No sé, pero yo me acuerdo que Miguel Rep se lo tomaba en serio, que nadie más se lo tomaba en serio, y que él pateaba y peleaba, y estaba Daniel Enz también, y estaba Facta, había un montón de gente que voy a decir, una gloria estaba la gloria del dibujo argentino del momento. No estaba el negro Fontana Rosa, a quien después sí tuve Fontana Rosa estuvo en el primer salón. Claro, junto después con Altuna, con Alberto Breccia vino a Argentina, o sea, vino a Santa Fe, o sea, nada más ni nada menos. Fontana Rosa y Breccia. Fontana Rosa vino a ese encuentro, pero creo que jugaba central y se fue para el domingo, creo que se fue. Sí. Pero digo, la verdad es que cuando lo pienso, digo, yo lo que le estaba contando a Hernán sucedió, y después lo que no encuentro es registro de eso. Una foto, qué lástima. Es que debe haber, es que tiene que haber fotos de aquel encuentro, porque yo recuerdo fotos de aquel encuentro, que las debe tener el ruso o el turco, alguien debe tener esas fotos, o la familia de Bianfa, pero debe estar dando vueltas aquella foto de ese encuentro genial, que a mí me tuvo como invitado accesorio. Yo no tenía nada que ver con el humor, nada. Pero estabas ahí en la historia. Sí, muy loco eso, muy loco, realmente. Tenemos tiempo para escuchar un pequeño fragmento de la entrevista a Sandra Sorbellini. Ella fue integrante de la primera comisión que organizó el primer salón. Participó de los 5 salones que se llevaron a cabo a partir de 1986, y esto es lo que nos decía al respecto. El suplemento escolar, que es con lo que se arma el área de arte del diario, era todo dibujo. En ese momento, la página del diario Litoral lo que tenía era extranjero, no había publicaciones locales. Había mucha producción local que no tenía dónde ser vista, colocada. No había otro lugar para publicar. Pero siempre se consideró como un arte menor. Nosotros estábamos en el área de arte del diario Litoral. La idea fue de mi viejo de poder iniciar una página del humor, o de ir incorporando más humor al diario, y después salió la idea de hacer un salón. El primero lo hicimos en una galería que había acá en Santa Fe. Praxis era una galería de arte, y con esa muestra se logró otro tipo de ingreso a esos lugares. Fue una movida en Santa Fe importante, y nos sorprendió a las pocas semanas las respuestas de personajes muy famosos para la época que se sumaban, que decían que iban a venir, que vinieron. Eso despertó que la organización en sí, nosotros íbamos a hacer un salón nada más, y bueno, después a raíz de todos estos personajes como Fontana Rosa, como Breccia,
como Altuna. Organicemos charlas y donde pueda participar todos los que están interesados, la gente que pueda, sobre todo estos chicos estaban muy entusiasmados con lo que eran las historietas y lo que era el humor, de poder conocer a la gente que leía, y va a venir a hablar Fontana Rosa. Se llenaba, o sea, venía Aloy y bueno, imagínate, tenían la posibilidad de tenerlos acá a los número 1. Y además lo que se lograba con el salón es que era un lugar donde todos los dibujantes nos encontrábamos con dibujantes. Y al mismo tiempo se le daba a la ciudad o a todos estos jóvenes entusiastas la posibilidad de estar con ellos, de conocerlos. Precioso el recuerdo, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con esta historia maravillosa del dibujo en Santa Fe. Sí, y volviendo a esto del archivo, si uno se pone a buscar entre archivos de papel, se encuentran cosas, se encuentra información, y eso es de lo más rico que está resultando esta investigación que recién comienza, porque tengo ya programadas varias entrevistas. Bien, ese es mi chico. Sí, para volver a la pregunta que hacías vos, Guille, una de las cosas que le pregunté, que no está en este fragmento que escuchamos, a Sandra, es la naturaleza del humor de los autores locales. Bien. Que eran todos lectores de los grandes humoristas argentinos, pero me contó que la mirada local justamente estaba más vinculada con las problemáticas municipales, Sí. no tanto con los problemas políticos a nivel nación o con una mirada partidista o politizada, sino que en esas páginas que yo les traje hay de todo. Tenemos, o sea, hay el Loco Chávez, pero también hay muchos autores como Fasola, por ejemplo, locales que marcaron un antes y un después, y sus temáticas de elección eran más que nada problemas locales. Pero Sergio Fasola además tiene una historia riquísima vinculada a un programa mítico que es Canal K. Claro. Él hace las máscaras y digamos, Claro. La verdad que cuando uno vincula a Santa Fe, la historia de Santa Fe y decís, che, de verdad hay una historia muy rica vinculada a esto, que está buenísimo recuperarla o reivindicarla, digamos, sobre todo la acción y la cantidad de santafesinos que escribían en revistas de otras provincias. Claro. El propio Bianfa o... Una de las cosas que descubrimos, o sea, que yo descubro al menos hablando con Sandra Sorbellini, es que Nick comienza acá en Santa Fe, gana un premio en uno de los salones, y así comienza a dibujar y termina trabajando para La Nación. Que te puede gustar o no, a mí personalmente Nick mucho no me agrada. Yo lo que sí recuerdo de aquel encuentro en la Quinta era la unanimidad del repudio a Nick, porque ya en entonces choreaba. Bueno, me sorprendía a mí, ahí. porque yo conocía a Gaturro ya, y para mí era como, mirá, pero no lo invitaron en el segundo salón. Y había una especie de repudio generalizado de toda la corporación de dibujantes a Nick, por lo individualista, porque no participaba en aquel momento sale un suplemento de página 12, se llamaba Sátira 12, que también era una gloria de la cantidad de figuras que congregaban ahí, y entre los que estaban había varios santafesinos y rosarinos también, digo, la verdad que está bueno tomar esto, me parece muy interesante. Incluso de Nick, hace un mes se descubrió que así como publica para La Nación y para medios oficialistas, hay viñetas de él en revista Noticias, sí, tal cual, totalmente lo contrario a lo que dice sus otras viñetas. Yo lo conocí así por la revista Noticias, de hecho, de más chico. O sea, hojeaba las revistas de mi papá y estaba ahí, paneles completos. Así que bueno, esta es una investigación. Siempre terminamos hablando mal de Nick. Siempre. Bueno, yo lo traía a colación porque descubro que con esa mención especial que se gana acá en Santa Fe, es como el impulso que le dan a seguir. O sea, bueno, los si te gusta o no, claro, creamos un monstruo, o no. Háganse cargo. Claro, que se haga cargo a los que le dieron la mención. A mí no me jode que piense lo que piensa, a mí me jode que robe, básicamente, sí, que afane, eso me molesta. Sí. Che, Hernán, gracias por venir, gracias por esto, la verdad que está buenísima como temática. Además, hay mucho para leer, mucho para descubrir. Rosario sigue siendo una de las capitales nacionales de la historieta. Hace poco se llevó a cabo la Crackman Boom, la mítica convención de historietas. Quería traer esto vinculado con lo local porque Santa Fe no se quedó detrás, y me gusta el antecedente de que Santa Fe fue pionera en esto de una pequeña convención que marcó un antes y un después y generó un impacto en la cultura local. Bueno, eso. Yo estoy afuera de eso, de Crackman Boom y todo eso. Y este año estuvo caro, la verdad. Soy amigo de uno de los que forma parte de la organización de eso, y no termino de entender qué carajo hacen ahí. ¿No fuiste a ninguna? Fui acá una en la Belgrano. No, yo Rosario fui a una hace como 3 años y me encantó. Claro, el más famoso es Eduardo Rizzo, rosarino, que trabaja mucho en Estados Unidos. Él es uno de los organizadores, vive muy cerca del lugar donde se lleva a cabo. No, la convención es un encuentro que invita a un montón de realizadores, editores, escritores, dibujantes, más que nada. De hecho vino, me acuerdo, el el año, hace 2 o 3 años,
que estaba Horacio Ríos, eso, vino un director de cine muy famoso, uno de los cracks más famosos del cine de ciencia ficción, cuyo nombre no voy a recordar ahora. Frank Miller. Vino Frank Miller, yo fui ese año. Bueno, o sea, ¿cuándo va a poder ver a Frank Miller en Rosario? O sea, nunca. yendo claro. a verlo. Así que vos sos de esa tribu. de esa horma. Dibujó a Batman, sí, como debe ser, claramente. Vos nos podés decir un montón de cosas, Hernán, y pasar en limpio un montón de cosas. Se llama Hernán Secato, desde hoy forma parte de la familia de REC. De verdad, bienvenido. Gracias, bienvenido muchas para gracias, esto y para todo lo que vas a ir haciendo a lo largo de tu tarea acá. Nosotros nos despedimos, son las